Déjeme saludar en estos momentos vía telefónica a nuestro amigo, el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, quien ya está listo para hacer análisis de los temas más importantes en este espacio libre como el viento. Profe, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Hola, mi querido Vicente Serrano y a toda la audiencia de Sin Censuras, pues muy contento como cada viernes de analizar el mundo en un clic, querido Vicente. Oye, mi querido profe, déjame preguntarte, ¿qué piensas de ¿cómo llamarle? Tratado contra el populismo que significó, nótese mi sarcasmo, el comunicado de prensa del INE con las declaraciones contra el populismo de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Híjole, que quedan exhibidos. Cuando no eres populista, ¿qué eres? Porque pareciera que habló Lorenzo Córdoba como cualquier panista, como cualquier conservador de allá de Bolivia. No sé si ese sea el contexto que tú también lees, profe, pero me da mucha lástima lo que le ha ocurrido al INE y además nos quieren pintar una celebración de 30 años de la búsqueda de la democracia desde las instituciones, cuando las instituciones las han pervertido personajes como él. Sí, definitivamente, querido Vicente. Mira, Lorenzo Córdoba, igual Ciro Murayama, representan, Vicente, ese tipo de políticos y ese tipo de funcionarios conservadores que, como bien los describe el presidente López Obrador en la mañanera, comulgan con la filosofía del doble estándar, del doble rasero o de la doble cara. Son muy hipócritas, porque mientras hablan de la fortaleza de las instituciones, mientras hablan de trabajar para consolidar las prácticas institucionales por encima de los intereses de grupos de interés y de camarillas, trabajan, por otro lado, Vicente, en ese mismo nivel y en esa misma proporción, a la par, decíamos, a que verbalmente hablan de consolidar las instituciones, trabajan para mermarlas y para ponerlas al servicio de camarillas, pues que más les aportan económicamente y también más influencia les aportan a sus posiciones, queriendo meter ahí a su familiar, el otro queriendo meter a los aliados de los partidos con los que más comulgan. Digamos que lo único que fue un poco interesante y que habrá que seguir investigando al respecto es en ver por qué le negaron el registro México Libre, más allá de cualquier otra simulación, porque probablemente ahí encontremos la respuesta para entender que nos distraen con algún argumento, con alguna laguna en el tema de México Libre, para por otro lado meter gol y abrirle camino pues a partidos que en este momento son electoralmente irrelevantes, como son el PRD, el PAN y el PRI. Lorenzo Córdoba, por dignidad, debió haber renunciado desde que fue pillado burlándose y discriminando a nuestras comunidades indígenas. Tú recordarás, Vicente, que hace unos 3 días, en un partido de fútbol en Europa, entre un equipo francés y un equipo turco, el cuarto árbitro le dijo negro a un asistente del equipo turco. Los jugadores de los dos equipos en donde participaba Neymar, me parece que es el Paris Saint-Germain, en ese momento suspendieron el partido al minuto 14 de juego, sin importar el dinero que se pierda, sin importar patrocinadores, y el partido apenas se acaba de reanudar y justamente se le vino una sanción muy fuerte a este funcionario, a este cuarto árbitro, y obviamente pues esa cuarteta arbitral queda fuera. Eso es hablar de coherencia cuando estamos hablando de que se luche contra el racismo. Sin embargo, acá Lorenzo Córdoba, que siente desprecio por las comunidades indígenas, que es abiertamente racista, que es abiertamente panista, priista, es decir, juega con la derecha o la centro derecha o la ultraderecha, que no es un árbitro imparcial, pues mira cómo se aferra a un hueso, se aferra más al hueso del INE, porque además ganan millones y millones de pesos, son los que tienen los sueldos junto con la
Corte Suprema de Justicia de la Nación son los que tienen como funcionarios los ingresos más altos y que incluso también se opusieron a bajarse los sueldos como lo sugería el presidente de la República. Entonces, este es el típico ejemplo, Vicente, el claro ejemplo del doble rasero con el que se manejan funcionarios conservadores como estos dos señores, que no es gratis y no es casual que la gente los tenga en la mira y no simpatice con ellos. Para hablar de las vacunas contra el COVID-19, la carrera geopolítica de gobiernos y farmacéuticas. Antes, profe, hablemos de la hipocresía de muchos que desde el privilegio, desde la lana, quieren comprarse su vacuna para no hacer fila con la prole, con los nacos, con la gente de a pie. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en México la vacunación sería universal y que sería gratuita. Y ya hay muchos que insisten en por qué yo tengo que ponerme la vacuna gratuita. Yo la quiero comprar. Carajo, ¿qué de plano no ven lo que no ven? Pues definitivamente, más que no ver lo que no ven, es justamente lo que nos demuestra la carga ideológica, Vicente, la carga discriminadora, la carga raciclasista, que no les permite darse cuenta que anteponer el interés nacional es más importante a los intereses de camarilla. Y mira, fíjate que de hecho, haciendo una combinación de ambos temas, nuevamente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, Hernán Gómez, el Facundo Malo de la Octava, puso un tuit, seguramente lo habrás visto, y en ese tuit, entre paréntesis, advertía que era un adelanto del 28 de diciembre. Tú sabes que el 28 de diciembre se festeja en la cultura mexicana una especie como de día secular religioso, el Día de los Santos Inocentes, el día en que incluso la prensa se pone a hacer bromas, haciendo inocentes, contando abiertamente pues alguna falacia para que la gente sepa que pues es de broma por el 28 de diciembre. Entonces, Hernán Gómez pone un tuit en el que dice que el INE se opondría a una vacuna para que no se considere como el prefacio o el preludio, pues de hacer propaganda electoral, pero ponía entre paréntesis, te digo, que era un adelanto del 28 de diciembre. Bueno, pues salieron Lorenzo Córdoba y salió también Ciro Murayama, bravísimos, a decirle que con ese tipo de cosas no jugara, que con ese tipo de cosas no se metiera y que no le prestara más a la gente porque ponían en riesgo prácticamente también su buena imagen, su buena reputación, pero principalmente su integridad. Y ahí es donde te preguntas, parece que estaban bastante estresados, que aunque era una broma, se sintieron como cachados, Vicente, y luego salieron a defenderse. Entonces, eso te habla un poco, nuevamente digo yo, de cómo están las tensiones y de cómo ven estos señores que desde la supuesta imparcialidad que debe tener un árbitro, pues cómo cada vez más se vuelven irrelevantes al punto que pues salen a tuitear cualquier barrabasada, Vicente, sin antes tener el cuidado de observar pues cuál es el mensaje detrás de esta selva llamada Twitter. Así es. Oye, profe, ¿y cómo ves la carrera geopolítica por las vacunas, las compañías, los gobiernos? Afortunadamente creo que México está en una situación envidiable por muchas naciones, porque si no nos llega de Rusia por la Sputnik 5 o quinta, nos llega por Pfizer. En fin, hay convenios que se están haciendo por todos lados y hay que aplaudirle eso a este gobierno y a estos funcionarios que creo que nos van a dejar en una buena posición a corto plazo ya. Sí, mira, Vicente, esta carrera geopolítica hay que verla a dos bandas. Es decir, primero una banda sería la banda importante, la banda de la ciencia, pero también de los millones de dólares, que es la carrera de las farmacéuticas por librar a contracorriente la batalla por llegar a una vacuna con los estándares de la fase 3, con los estándares de mayor solvencia y de mayor eficacia para salvar vidas y entonces tener un buen prestigio que les permita pues aumentar sus acciones en la bolsa, por un lado, que es lo que les interesa, pero también de ganar, digamos, los contratos millonarios que los gobiernos están dispuestos a pagar para no pagar el precio político de las muertes y de los contagios en sus respectivos países.
pero también hay que verlo al revés, la carrera geopolítica de los gobiernos nacionales por asegurarse que una vez que salgan las dosis efectivas, ya sea de la Sputnik, ya sea de Moderna, ya sea de Pfizer, de AstraZeneca, me parece que ya se retrasó en esta carrera, o de CanSino Bio, esta farmacéutica china, de nacionalidad china, pues también quieren, por otro lado, apresurarse porque la demanda, Vicente, de vacunas va a estar muy fuerte. Ya sabemos que los estándares del mercado nos hablan de que a mayor demanda de un producto, pues también aumenta el precio. Para llegar al precio se supone que de equilibrio. Mira, en cuanto a las vacunas, hay principalmente 10 laboratorios, 10 grupos de laboratorios e institutos. Algunos son esencialmente nacionales y algunos otros ya son, por ejemplo, AstraZeneca, que está trabajando con Oxford. Estamos hablando de países como Suecia y Reino Unido, o Pfizer, que también pues trabaja con compañías alemanas. Entonces estaríamos hablando ahí de una combinación transnacional, no necesariamente purista en el tema nacional. Bueno, son 10 grupos o laboratorios que en este momento están en la curva de la fase 3, en donde ya casi están a punto de decir, este arroz ya se coció. Y a mí me preocupa ciertamente, Vicente, porque en esta competencia están Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CanSino Biologics, que se define como CanSino Bio, y el instituto ruso Gamaleya. ¿Por qué digo que me preocupa, Vicente? Porque los políticos y los brokers financieros le están ganando la apuesta y le están ganando la batalla a la ciencia. Históricamente una vacuna tarda 5, 10 o hasta 15 años en mostrar probidad, en mostrar eficacia al 100% o por lo menos de un 95% en adelante. Pero estamos hablando de que en un mundo en donde ya nos estamos aproximando a pasos agigantados a los 2 millones de muertos por coronavirus y donde prácticamente ya hay una cantidad simbólica muy importante de contagiados, ¿no? Estamos hablando de entre 50 y 60 millones y bueno, sin incluir el subregistro de contagiados. Entonces, esto te habla de un mercado seguro para estas vacunas y aunque, por ejemplo, países como México, Vicente, han impulsado con mucha fuerza y con mucha ferocidad y también de manera estratégica en la Organización de las Naciones Unidas para que las vacunas sean gratuitas y se suministren al menor costo posible a la población, por no decir gratis, pues esto a las farmacéuticas, pues una organización como la ONU o como el gobierno mexicano, esto a las farmacéuticas pues no les importa. ¿Por qué? Porque ellas dicen, nosotros queremos recuperar lo que hemos invertido en investigación, cosa que, digamos, tendría sentido y tendrían hasta cierto punto razón. Sin embargo, los gobiernos tendrían capacidad económica para solventar, digamos, los costos de las investigaciones, pero la cosa va más adelante, sobre todo, y quizá no disculpando, pero sí precisando que CanSino Bio de China y que el Instituto Ruso Gamaleya estarían más trabajando con sus respectivos gobiernos, con China y con Rusia, que están en la disposición, sobre todo China, de que la vacuna se distribuya de manera gratuita si muestra probidad y eficacia. Pero institutos y laboratorios como Pfizer, como AstraZeneca y como Moderna, Vicente, estos pues son finalmente capitalistas, son occidentales. Para su infortunio, sus investigaciones todavía no arrojan en la fase 3 pues un nivel de eficacia que vaya más allá del 90%. ¿Y esto qué significa? Que a estos laboratorios occidentales les superurge rápido decir, cantar victoria, porque esto impactaría en el valor de sus acciones en la bolsa, sus cotizaciones en el Nasdaq, por ejemplo. Esto también les ayudaría a ganar cuantiosos contratos millonarios, y cuando se venga la ola, Vicente, de países, sobre todo de países de economías emergentes, como Turquía, como Irán, etcétera, etcétera, como mismo México, Argentina, Colombia, pues este aumento de la demanda va también a llevar que el interés original de que la vacuna sea asequible para el mundo, pues también aumente. Y entonces vamos a ver un ejemplo esencialmente capitalista en donde se va a seguir lucrando con la salud de millones de personas alrededor del mundo. Por eso me parecía muy interesante hablar de cómo los laboratorios
a contraluz, a contracorriente, y a diferencia de lo que se hace con otras pandemias en otros contextos en donde la salud colectiva de la humanidad está en riesgo, en donde se toman su tiempo. Mira, la vacuna contra el SIDA, no hay vacuna contra el SIDA. Y para otras enfermedades que nada más son controlables, pues no hay vacunas. Pero para el coronavirus, como es digamos la pandemia que en este momento está de moda en los medios de comunicación y que es sobre la que estamos centrando la atención prácticamente en todo el mundo, llámese Irán, llámese Turquía, llámese Brasil, Corea, China, Japón, etcétera, etcétera, Canadá, en todo el mundo, y que además, Vicente, los gobiernos, algunos gobiernos que se han estado previniendo, como el mexicano o el canadiense, ya están contratando, independientemente de que tengan o no lista todavía su vacuna, de manera anticipada le están entrando como al mercado de los futuros, asegurando cierto lote de vacunas a cierta cantidad. Ves el otro lado de las cosas, es decir, por un lado a las farmacéuticas queriendo ganar la carrera para poder después controlar los precios de las vacunas, y por otro lado viendo a países como México también en esta carrera geopolítica que tiene población muy vulnerable y que ha sido los países más castigados por el COVID, tratando de asegurarse millones y millones y millones de vacunas, ya sea con CanSino Bio de China, ya sea también con la Sputnik 5 de Rusia, ya sea también, pues ya lo vimos, con AstraZeneca se había hecho también un acuerdo con la Fundación Slim y con Argentina, con el gobierno argentino, que se anunció con bombo y platillo. Finalmente el laboratorio, digamos que les ha quedado un poco mal, o quizá van en una fase en la que debieran ir, pero la carrera y también la presión mediática hace parecer como que estos procesos de prueba y error, prueba y error, que es normal en la ciencia, sobre todo en temas tan delicados como el descubrimiento de una vacuna, pues ahora en este contexto mediático lo quieren hacer parecer, Vicente, como si fueran retrasados, cuando en realidad yo concuerdo más con Anthony Fauci, el encargado, digamos, en Estados Unidos de combatir al COVID, que si bien es cierto que le han fallado ciertas cosas por mismísimo Trump, que pues más que importar la vida humana le interesa la cuestión política, Fauci ha dicho, no nos apuremos, no nos apresuremos, vayamos con calma, porque si nos anticipamos vamos a generar un efecto peor del que intentamos combatir. Entonces, claro, así están de un lado y de otro las cosas, querido Vicente. Oye, ya que hablas de Estados Unidos y de Trump, profe, ¿por qué no hablamos de este Trump que ya va de salida, literal, pero que está dejando por ahí una semilla, no sé si buena o mala, tú me dirás, pero hay esta intención de reiniciar relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel, y solo así, sí y solo sí, reconocería la soberanía marroquí sobre el Sahara. Háblanos de por qué podría ser importante esto, profe. Mira, Vicente, como tú bien lo has definido este señor, el orangután naranja de la Casa Blanca, que ya está de salida, ya está, pues, literal, querido Vicente, a un mes y una semana de irse, ha caricaturizado la política interior de Estados Unidos, pero también la política exterior. ¿En qué sentido? Pues que no respeta procesos políticos, no respeta tiempos institucionales, no respeta las formas de la diplomacia, y para muestra basta un botón. Mientras ha querido derrocar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro con el argumento de que es importante restaurar la democracia, y su paladín, su esquirol, Mike Pompeo, que también parece que ya va de salida, pues se ha sumado también a la carga, al ataque contra el gobierno venezolano. Y además no hay que olvidar que el mismo Estados Unidos apoyó el golpe de Estado en Bolivia en 2019 y se jactaban de que con ello estaban impulsando la democracia también en Bolivia y que eso era parte de un proceso democratizador de Sudamérica. Sin embargo, al mismo tiempo que apoyaron un golpe de Estado para supuestamente restaurar la democracia en Bolivia, y que han intentado derrocar a Nicolás Maduro, pero que no lo han podido lograr, a pesar de que cada vez más son más severas las sanciones en contra de Venezuela. Al mismo tiempo, Vicente, pues han aplaudido con bombo y platillo, y no solamente han aplaudido, han ayudado a fortalecer a un tipo corrupto, que además ya lleva más de 14 años en el poder en Israel, que se llama Benjamín Netanyahu, y que pues tuvo que hacer una maniobra política con su contendiente Benny Gantz, otro general, otro militar, que era líder del Partido Blanco y Azul,
con el que habían estado empatados hasta en 3 elecciones que se tuvieron que llevar a cabo entre 2019 y 2020, en la 5ª reelección de Netanyahu. ¿Y por qué digo que hicieron una maniobra ahí política, Vicente? Porque este señor tuvo que pedirle a Benny Gantz que le diera oportunidad de cogobernar 1 año y medio y 1 año y medio para poder evitar pisar la cárcel, porque el fiscal de Israel lo acusa de peculado, de sobornos, de extorsiones, de tráfico de influencias. Entonces, vive Netanyahu en ese contexto en donde además cada semana tiene manifestaciones tremendas por parte de los israelíes que ya quieren que se vaya, pues ya lleva mucho tiempo. Eso Donald Trump ni lo oye ni lo ve. O sea, este cuate se ha reelegido ya 5 veces, está acusado de corrupción por la máxima instancia, por la Fiscalía, ni más ni menos de Israel, y además, Vicente, pues ha pisoteado prácticamente los intereses de sus votantes haciendo alianzas pues con fuerzas políticas oscuras. Trump no solamente no lo ha criticado, sino además ha impulsado el que se desplace la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, cosa que ningún político en Estados Unidos había hecho, pero además le ha abierto el camino a normalizar las relaciones con otros gobiernos pues monárquicos, dictadores, por decirlo menos, poco democráticos de la región del Medio Oriente, para que a Israel se le empiece a ver como un país normal en el área. Me refiero a Bahrein, me refiero a Emiratos Árabes Unidos, me refiero también a Sudán, el mismo Sudán, Vicente, de Jartum, cuya capital es Jartum, que cometió el genocidio de Darfur en el año 2003, y que incluso los mismos republicanos, cuando George W. Bush era presidente, habían estado criticando la postura y la mano dura que Sudán había tenido en contra de los negros, cristianos, animistas también de Darfur. Pues Donald Trump le dijo a Sudán, ¿sabes qué? Te vamos a quitar de la lista de países que apoyan el terrorismo, vamos a olvidarnos del genocidio que cometieron ustedes en contra de los negros de Darfur, pero reconozcan a Israel, normalicen relaciones con Israel y los vamos a dejar de fastidiar. También vamos a reconocerles ya como un estado que no apoya el terrorismo, ¿no? Como, digamos, como un estado democrático. Y la cereza del pastel es esta que mencionas, querido Vicente, Sahara Occidental, que ha sido vapuleado por Marruecos, que ha sido, digamos, ha desarrollado una colonización al estilo de las colonizaciones del siglo XIX, Marruecos, que se quiere quedar con más de la mitad del territorio saharaui, que dicho sea de paso hay que decirle a la gente que cuando España moría con el franquismo, cuando moría la España franquista, pues la España colonial del franquismo también se tuvo que salir de Sahara Occidental. Habrá que decirle a la gente que Sahara es un país que está en el sur de Marruecos, pero también al norte de Mauritania, que tiene salida al Atlántico y que es el único país árabe en donde se habla también español, porque fue colonia española. Cuando España se sale, Mauritania y Marruecos entran en una guerra para quedarse con el territorio de Sahara Occidental, porque nada más hay como 500,000 de personas, muchos de ellos también refugiados, y Marruecos logró sacar a Mauritania de ahí, quedarse de facto, y uno pensará, pero si ahí hay puro desierto, si ahí hay temperaturas de hasta 50 grados, ¿cuál es el interés de estar ahí? Pues es que resulta que ahí hay mucho fosfato y que son los bancos de pesca más ricos, sobre todo esa parte del Atlántico Norte, junto o enfrente de las Islas Canarias y de Tenerife. Entonces, para los marroquíes es importante quedarse con el Sahara Occidental porque pues tienen cuantiosas ganancias de la pesca, pero también de todos los minerales que sirven posteriormente, Vicente, para el tema de los fertilizantes en el mundo. Entonces, Marruecos pues tiene un rey, Mohamed VI, que le gusta todo menos la democracia, es un tirano con el pueblo marroquí, pero también con el pueblo saharaui, y su familia ha estado en constantes guerras, también incluso con Argelia, que Argelia, con todo y sus asegúnes, también con la democracia, pues ha sido el país, la potencia, digamos, regional del norte de África, que más o menos ha jugado en el equilibrio, apoyando sobre todo con territorios para los refugiados saharauis, como el protector de los saharauis. Entonces, Trump, que te digo, fomenta el golpe de Estado en Bolivia y también intenta derrocar a Nicolás Maduro, pues resulta que le hizo la oferta al rey Mohamed VI, que si normalizaba las relaciones con Israel, que si reconocía al Estado de Israel, él iba a reconocer soberanía sobre Sahara Occidental. ¿Y qué crees? Pues, ¿qué pasó?
paladín de la democracia, nótese tu sarcasmo y el mío, pues ahí se está apoyando a dos tipos corruptos, a Benjamín Netanyahu por un lado, que es un opresor del pueblo palestino, y a Mohamed VI, que es un opresor del pueblo saharaui, y además es un tipo que está, pues, digamos, fichado por las organizaciones de derechos humanos como un violador de derechos humanos, tanto del pueblo marroquí como, pues, del pueblo saharaui. Así que Trump yéndose, pero siguiendo, digamos, explotando, jugando todas las cartas a la mano para dejar ciertas condiciones o ciertos hechos consumados que a la próxima administración le sean muy difíciles revertir. Oye, profe, y para cerrar, no es broma esto que voy a poner sobre la mesa, pero no sé si, me imagino que sí, estás enterado de este militar de Israel condecorado que cuenta que hay vida humana en Marte. ¿De qué estamos hablando? A ver, profe. Sí, pues mira, en esencia es irrisorio, y la gente diría, ¿de cuál fumó este señor? Pero es un militar condecorado que pues dirigió 30 años, ni más ni menos, que la unidad espacial del Ministerio de Defensa israelí, 30 años, ha tenido como unos 50 reconocimientos en casi todas las universidades importantes del mundo, y pues resulta que dice, uno, que sí hay vida extraterrestre, inteligente, que son de las cosas que la NASA se ha estado empeñando en decir que no. Dos, que también llama mucho la atención, además de decir que sí existía vida inteligente, no solamente vida fuera del planeta Tierra, que la ONU sigue discutiendo ese tema, sino también vida inteligente. Bueno, la segunda cosa que dijo es que además los humanos ya llegaron a Marte y que son fuerzas del ejército israelí y fuerzas del ejército de Estados Unidos que están en Marte. Y la tercera cosa, querido Vicente, que los extraterrestres y los israelíes y los estadounidenses han estado negociando secretamente y que están creando una federación galáctica, así como se escucha, en una base subterránea secreta en Marte, y que gracias a esta alianza alienígena y esta federación galáctica, los astronautas israelíes, bueno, estadounidenses y también militares israelíes, han estado aprendiendo acerca de la conformación del universo, que porque también los alienígenas están preocupados en ver las materias principales que componen el universo. Y entonces, obviamente, pues la NASA, la ESA, las agencias espaciales del mundo, pues están extrañadas y asombradas porque han estado intentando manejar con mucho secretismo el tema de la vida en el espacio. El mismo Barack Obama hace unos días fue entrevistado y estaba muy parlanchín hablando de muchas cosas, y cuando le preguntaron por el tema de la vida inteligente en el espacio, dijo que de eso prefería no hablar. Entonces, cuando le dicen a este señor, le dicen, oiga, profesor Eshet, se llama Haim Eshet, que te digo, dirigió más de 30 años la unidad espacial del Ministerio de Defensa israelí, le dicen, oiga, ¿no le da vergüenza que vaya a morir como pues un payaso, que lo vayan a juzgar de que pues está loco, de que tiene cierta demencia senil o algo? El señor dice, si yo esto lo hubiera dicho hace 5 o 10 años, probablemente me hubieran retirado todos mis nombramientos, pero yo ya estoy más allá del bien y del mal. Yo ya gané todo lo que quise ganar, lo que quiere ganar un científico y un militar de mi talla. Entonces yo nomás dejo el adelanto porque pues esto existe y yo estoy seguro de ello. Entonces la interpretación que hay, Vicente, de esto es que como el señor está a punto de sacar a la venta un libro que probablemente se está haciendo promoción anticipada, pero mira, ya dejó la víbora chillando. Y créeme que ya hay bastante gente interesada siguiéndole la pista a esto. Entre estos, la agencia de la India, una agencia japonesa, y también los japoneses que están pues queriendo mandar satélites a Marte para explorar la superficie del planeta rojo. ¿Cómo ves, Vicente? Pues yo nada más pido que me presenten a una güerita extraterrestre de ojos azules, por favor, mi querido profe. Nótese mi sarcasmo, perdón por la broma, pero mi querido amigo Jesús López Almejo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te acompañe en tu canal de YouTube, tu profe de RI, en donde sigue creciendo la audiencia y en donde sigue subiendo bastante información?
Muchas gracias, querido Vicente. Gracias que me permites invitar a toda la gente que nos está escuchando al canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, en donde todas las noches, de lunes a sábado, de 10:30 a 11 de la noche, o entre las 10:30 y las 11 de la noche, damos sesiones gratuitas de geopolítica, de relaciones internacionales, de los escenarios, Medio Oriente, América Latina, América del Norte, Europa, África, pues de manera completamente gratis, Vicente, y subimos además una lectura en PDF en la descripción de cada video que acompaña las exposiciones orales para que la gente profundice con estas lecturas, Vicente, que son además lecturas gratuitas que provienen también de revistas científicas y de editoriales pues muy reconocidas del mayor nivel académico, para que la gente, el único requisito que tenga para aprender es querer, nada más, Vicente. Así que pues el canal de tu profe de RI es una plataforma que intenta socializar la educación universitaria. Te mando un abrazote, profe, como siempre agradecido porque nos acompañes con tus opiniones, con tu análisis en Sin Censura. Cuídate. Muchas gracias, buen día. Gracias, es el profesor Jesús López Almejo hablando con nosotros sin censura.